¿Cuántos son jefes aquí? Carlito. Amigo. Usted es jefa también. ¿Cuántos son jefes? Todos. Hay mucha gente que son jefes, que tienen empleados. Y usted como jefe, usted desea que los empleados sean primeramente fieles. Si no hay fidelidad, usted no puede confiar en ese empleado. Y usted como jefe, usted le va a dar ciertas atenciones especiales a los empleados cuando hay fidelidad. Y este es el caso muy interesante. Yo no voy a hablar de Timoteo. No voy a hablar de Timoteo. Algún día vamos a traer un estudio acerca de Timoteo. Timoteo seguía a Pablo. Lo dañé. Porque nosotros espiritualizamos todo. Lo queremos espiritualizar. Dice la Biblia bien claro que la comisión de Cristo hacia nosotros es ir de hacer discípulos. Ir de hacer discípulos con la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Y Pablo era un hombre, después que Cristo encontró a Pablo, era un hombre apasionado por el evangelio de Cristo, por Cristo. Él dice en Romanos 1, dice: yo, Pablo, siervo de Cristo. Siervo en el griego, en ese contexto, es esclavo. Qué redundante es que una persona se convierte y entra en una esclavitud. Yo quisiera, yo quiero estar esclavizado siempre con mi Cristo. Qué mejor esclavitud sería que Cristo estuviera con nosotros ahí, diciéndonos lo que nosotros debemos hacer, y según Cristo me dice, yo voy a hacer, yo voy a actuar. Eso es esclavitud, es una esclavitud santa, rica, linda, poderosa. Y Timoteo era un hombre que seguía a Pablo y seguía sus enseñanzas. Pablo lo mentoreaba. Y Pablo lo mentoreaba por la palabra del Señor. Y mire cómo aquí, la semana pasada hablamos de los 3 jóvenes hebreos, de su fidelidad. La semana anterior hablamos de José, cómo José llega al palacio después de haber sido vendido, maltratado, esclavizado. Se vendieron las túnicas de José. Creció entre una familia disfuncional total. Jacob le robó la herencia a su hermano Esaú. Mire qué cosa. Ese era el papá de José. Jacob era un hombre fraudulento. Los hijos de Jacob querían quitarle una de las esposas a Jacob. O sea, José creció viendo una familia totalmente disfuncional. Y hoy vamos a hablar acerca un poco del carácter de este hombre, de Timoteo, y cómo Pablo le habla a Timoteo que él tenía que actuar para ser fiel, primeramente a Dios y luego a Pablo. A mí me gusta estudiar las epístolas de Pablo, porque Pablo tenía una virtud, es que Pablo sabía el principio de honra. Y cada vez que tú entras a estudiar las epístolas, él te habla: yo, Pablo, con fulano, con sultano, con mengano. Y los mencionaba toditos, no dejaba ninguno. Vamos a predicar. Vamos a 2 de Timoteo 2. Siga la lectura. 2 de Timoteo 2. Yo quiero que usted siga esta lectura. Y yo quiero, para los nuevos que están aquí, para la gente que están llegando, escuche algo con denuedo y bien detenidamente. La palabra de Dios es palabra de Dios, es palabra viva. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones y es bueno que usted lo entienda. La palabra de Dios fue escrita, la Biblia, en 1600 años. 1600 años esta palabra fue escrita, Yanni, por hombres débiles, pecadores, 40 autores plus, pero con el único común denominador que fue inspirada por el Espíritu Santo. En otras palabras, ellos tomaban el bolígrafo y escribían la inspiración que venía del cielo, del Espíritu Santo. Toma la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis.
Es inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que es vida. Y si tú no crees, que estamos en la verdad, déjame decirte que todas las profecías se han cumplido. Todas las profecías escritas en este gran libro, todas las profecías han sido cumplidas. Quiere decir que esto es verdad, esto no es mentira. Estamos en la verdad. Dale la mano al que está a tu lado. Dile, estamos sirviendo a un Dios vivo y estamos en la verdad, que es Cristo. Y en esta epístola de Timoteo, segunda de Timoteo, vamos al capítulo 2 y sígame por ahí con su lectura. Dice, y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Aquí vemos claramente que Pablo no se atribuye reconocimiento, sino le da la gloria a Dios y a Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Multiplicación. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado. Escucha esa palabra, como un buen soldado. El apóstol Pablo mencionaba mucho los aspectos militantes de lo que es la milicia. Y esto es algo rico de parte del Espíritu Santo para Pablo, para la iglesia de hoy en día, porque estamos en una batalla continua. La iglesia no cesa de batallar. Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra mi carne ni contra mi sangre, es contra principados, potestades y autoridades que están en los aires. Por eso nosotros tenemos que empoderarnos de las armas del evangelio. Ningún soldado, aquí vuelve otro término de milicia, ningún soldado en servicio activo, otro término de milicia, se enreda en los asuntos de la vida civil. Eso es importante que tú lo entiendas. De la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. O sea, si yo estoy en el ejército de Cristo, yo soy soldado, yo no me voy a enredar en asuntos que a mí no me competen. Y aquel que no quiera servir al Señor, solamente yo le digo, bye bye, te predico el evangelio, te voy a dar las buenas nuevas del evangelio, voy a seguir orando por ti, pero tú allá y yo acá. Y ahorita le voy a explicar por qué. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. Siga orando por su familia. Del ejemplo y testimonio, que no hay nada mejor que el testimonio que usted no predica. Con su vida usted predica más de lo que usted pueda decir. Es mejor dar testimonio con nuestra vida, con nuestros actos. Siga orando. No rechace a nadie. Siga orando por esa persona. Invítelo a la casa del Señor. No, si usted no sabe un tema, no se enrede en los asuntos civiles, como dice aquí Pablo. Háblele solamente y dígale, te invito a la casa del Señor. Y dígale así con todo amor. Aquí no se predica religión. Acuérdate de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo, que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que yo anuncio. Y por causa del evangelio soportó sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soportó todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Esto es muy cierto. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Si le negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. En la Sagrada Escritura hay muchas exhortaciones acerca de la fidelidad.
Y la fidelidad es un término que ya lo hemos explicado anteriormente. La fidelidad es hacer todo lo que te dice un superior y guardar la espalda de ese superior. Y aunque hay un refrán por ahí que dice: el boss siempre tiene la razón, aunque sea feo, ¿verdad? A veces eso es difícil de entender. En ese caso, el boss, el jefe, tiene siempre la razón porque es la persona que firma el cheque. En este caso, en las Sagradas Escrituras hay muchas exhortaciones acerca de la fidelidad de hombres y mujeres que fueron gente fieles al Señor y fieles a los que estaban al lado de ellos, la cual implica dos puntos importantes. Número uno, tener una fe firme en las palabras de nuestro Salvador. Tener una fe firme en el Evangelio de Cristo. Y número dos, ser leal y sincero a nuestra vocación para ejemplo del mundo. Primeramente, tener una fe firme en el Evangelio de Cristo. Por eso nosotros le debemos decir al Señor: aumentanos la fe para poderte ser fiel. Y dice la palabra del Señor que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Nosotros no somos perfectos. Inclusive yo hice una vez un comentario, y se lo vuelvo y lo digo, que en la cruz del Calvario, Cristo, siendo hombre, no había todavía consumado todo el proceso que Dios quería, y le dijo al Padre: perdónalos tú, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, todavía yo no he llegado a completar el trabajo mío en la tierra. Por eso te pido que tú los perdones. Por eso tenemos que tener una fe firme en las palabras de aquel que lo pasó todo, que vivió por todos los procesos que nosotros estamos viviendo, y ser leal y sincero a nuestra vocación para ser ejemplo del mundo. En este pasaje que acabamos de leer, del capítulo 2 de segunda de Timoteo, en este pasaje hay varios ejemplos que sirven de incentivo para que nosotros sigamos siendo fieles. Dile al que está a tu lado: tienes que ser fiel, tienes que ser fiel, tienes que ser fiel. Dile al que está a tu lado algo que Cristo nos dirá: en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Ese es nuestro gran incentivo. Número uno, el soldado tiene que ser leal a la promesa que ha hecho de defender la patria a costa de sacrificio. Por eso el apóstol Pablo le dice bien claro, y yo quiero que usted siga la lectura, vaya nuevamente. Dice allí en el versículo 3, toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Quién dijo que tú vas aquí a pasarla bien? ¿Quién dijo que tú vas a caminar en un valle de rosa? ¿Quién dijo que tú vas a estar chévere, tranquilo? Al contrario, el estar en las filas de este ejército lo que te empodera es a pelear contra el enemigo. Y yo escribí ayer que nuestra pelea es clara y precisa. Segunda de Pedro dice: resistid y estad firmes. Nuestra pelea no es a puño y no es con espada, ni es con revólver ni pistola. Es resistiendo al enemigo y de vosotros huirá. Estamos viendo demonios por todos lados. Eso es un demonio, eso es un demonio, eso es un demonio. Ahí entramos en un espiritismo pentecostal terrible. Cuando la Biblia me dice que tenemos que resistir, y la rodilla no puede faltar. Ni un amén.
Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar su superior. Lo que le dice Pablo a Timoteo es que el soldado tiene que ser leal a la promesa que ha hecho de defender la patria a costa de sacrificios. Cualquier soldado que entra a guerrear, a pelear, está peleando por el terreno, por el territorio que usted está peleando. El territorio que usted está peleando ahora es su vida, es su salvación. Por eso tenemos que resistir al enemigo. No puedes mirar hacia atrás. Resiste y él huirá de ti. Satanás huirá de ti. Pero qué mejor que el apóstol. Qué mejor que el apóstol. Que nadie. Que en un capítulo más adelante le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor. No te dará el evangelista, no te dará el pastor, no te dará el apóstol. La corona de justicia te la dará Cristo cuando seamos fieles. Aprenda a ser fiel, tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Pelea, pelea, resistiendo al enemigo. Sé fiel. El segundo punto es que habla Pablo y me llama la atención. Es ser el punto del atleta. Los que se preparan para acudir a los Juegos Olímpicos. Tiene que haber una preparación previa con el deseo de ganar una medalla de oro, si es posible, u ocupar un puesto prominente en la clasificación. Tienen que entrenarse cada día y luchas de acuerdo con los reglamentos. Por eso Pablo habla bien claramente y le dice a Timoteo: sé como el atleta. Primera de Corintios 9, 24 al 25. Oiga lo que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Estamos hablando de los corredores normales que van a una competencia. Corred, dice el apóstol, y te incentiva y te da un consejo de que corras de tal manera que lo obtengáis todos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros recibiremos una corona incorruptible. Otro ejemplo que pone el apóstol Pablo en los próximos versículos es el del labrador, la persona que trabaja en la tierra. Y dice: los trabajadores de la tierra no pueden ser perezosos. No pueden ser vagos. Los trabajadores de la tierra tienen que trabajar, valga la redundancia, la tierra. Otro ejemplo, el ejemplo del Señor. Cristo sufrió hasta la muerte, pero triunfó. Triunfó. Cristo triunfó. Él ganó la batalla. El enemigo no quería que el enemigo fuera a la cruz. Sin embargo, allí en la cruz, allí recibimos redención por nuestros pecados. La naturaleza fue redimida y la muerte fue redimida. Aún el profeta Isaías, desde siglos atrás, contempló el triunfo y el fruto de su sacrificio. Qué lindo cuando leemos en Isaías capítulo 11. Voy un poquito rápido porque estamos un poquito tarde. Y el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo. Que lo vemos en el versículo 9 o 10. Por amor a las almas. Por amor a las almas. Pablo viajó en aquellos tiempos con incomodidad y esfuerzo y sufrió prisiones. Pero la palabra de Dios no puede ser restringida. Yo le voy a explicar algo. La palabra dice que nosotros no debemos darle las perlas. ¿A lo qué? Una palabra fuerte. Fuerte. Pero yo he estado preguntándole al Señor: ¿pero por qué? Si tú me mandas a ser un sembrador, ahora me dices que
Y eso, entonces no hay una incompatibilidad. Y he estado buscando y he estado analizando ciertas preguntas que tengo como humano que soy. No he llegado a la perfección. Hay veces que usted no se puede poner a hablar con personas que ya su mente ha sido reprobada y que verdaderamente lo que tratan es de buscarle, como dice papi, las 5 patas al gato. Y esto es sencillo usted entenderlo. Usted no pierda su tiempo. Ore por esa persona. En su momento, ya la semilla que ha sido sembrada, porque usted no puede estar sembrando y sembrando sobre lo que usted sembró. Eso es lo que no tiene sentido. Usted no puede estar sembrando y sembrando en lo que usted ya sembró. Usted tiene que solamente regarla, echarle agua. ¿Cómo? Con su testimonio y con la oración. Solamente la oración del justo puede mucho. Pero nuestro deber es seguir predicando el evangelio de Cristo. Usted siga sembrando. Y no importa en qué terreno usted siembre, siga predicando la palabra de Dios. Ella nunca torna atrás vacía. Por eso tus ojos verán cosas que ojo no ha visto. Por eso tus pies pisarán lugares que no has pisado. Escucha esto: tus manos harán cosas que nunca han hecho. Tu boca pronunciará resurrección y cada hueso seco cobrará vida. Cada hueso seco recobrará vida, porque no es tu palabra, es palabra de Dios. Por eso Él está con nosotros como poderoso gigante. No eres tú, no es el pastor, no eres tú, es la gracia que tú portas, es la palabra de Dios la que tiene vida. Por eso cada vez que tú pronuncia vida, esos huesos secos espirituales resucitarán, recobrarán vida. Y va a haber una recompensa. Va a haber una recompensa, Señor. El apóstol Pablo habla bien claramente a Timoteo, a su hijo. Y su hijo lo sigue. Mira que Pablo es medio arrogante a veces. Mira lo que dice Pablo: ser imitadores de mí. Y hasta los otros días yo no entendía eso. Pero ¿cómo yo voy a imitar a un hombre? ¿Cómo yo voy a imitar? Mire, Señor, ¿usted quiere imitar las cosas buenas o las cosas malas? Me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Usted quiere, pregúntale a un niño si no quiere ser como Michael Jordan. Timoteo seguía a Pablo. Ahora entiendo cuando Pablo como es tan celoso del evangelio, le decía: ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Qué cantante no quiere ser como fulano? Eso no es ningún pecado. Aprendamos a valorar lo que porta esa persona. Hay personas que portan una bendición poderosa, que nada más de tú hablar con esa persona, tú vas: uy, pero que como este hombre habla, que me muero por esas palabras. Hay mujeres que cuando hablan, uy, exactamente, eso es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo. Timoteo, que era fiel seguidor de Pablo, entendía bien claramente lo que era ser un buen líder y tener un liderato transparente. Pero en su humanidad entendía que era hombre, que era humano. Por eso quizás puede ser que tú te topes con gente que tengan dudas como tú. Timoteo tenía dudas como tú. Elías tenía 1000 preguntas como nosotros. Pero nada de esto depende de lo que yo haga, de lo que yo grite, de lo que yo hago. Nada de esto depende de los golpes que yo pueda dar o de las lenguas que yo pueda hablar. Nada de esto depende de los milagros que yo pueda hacer o de los muertos que yo pueda resucitar. Esto solamente depende de la gracia de Dios que está en tu vida y en mi vida. Es la gracia de Dios. Él te ha dado poder para resucitar muertos. Él te ha dado poder para sanar. Oh, gloria a tu nombre.
Es el poder de Dios, es su gracia que tú portas. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Porque hay gente que tiene una autoestima demasiado elevada y te crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Y ahí es donde viene el problema, porque somos humanos. Pérdida terrible. Pérdida terrible. Los que no quieren sufrir por Cristo sufrirán la mayor pérdida que puede experimentarse. Nótese, oiga esto, que en estos últimos textos no es Pablo quien habla, sino las palabras del mismo Cristo, que las repite Pablo y hace mención de las palabras que Cristo dijo. Y hay un heroísmo de fidelidad cristiana. Oiga esto, debemos ser fieles en medio de las pruebas. Debemos ser fieles en medio de la persecución. Debemos ser fieles al exponer el mensaje o testimonio de Cristo. Nuestra fidelidad tiene como fundamento el conocimiento del Cristo glorificado. Yes. Nuestra fidelidad confunde y convence a nuestros más poderosos enemigos. Ellos van a decir: pero ¿por qué tú eres tan fiel? ¿Por qué tú eres tan fiel? Y sin embargo yo trato de ser fiel, pero que hay algo que tú portas, hay algo que tú tienes, que es la gracia de Dios. Aprende a ser fiel. Para ser fieles necesitamos la oración y el ayuno. Sin oración no vamos para ningún lado. Sin ayuno no vamos para ningún lado. Para ser fiel tienes que escudriñar la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, grabártela en tu corazón, mencionarla, discutirla. Tienes que escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Yes. La fe viene por el oír. No hay nada más lindo que escuchar palabra de Dios. No me hable de opinión. No me hable de opinión. Tu opinión tiene que ir sujeta con la palabra de Dios. Si no, estás inventando otro evangelio. Gálatas 1:8. Para ser fieles, la iglesia primitiva estuvo orando antes de salir a dar testimonio. Los apóstoles oraron ante las amenazas del Sanedrín. El valor y la sabiduría de los apóstoles confundió a los enemigos de la verdad. La obra de Dios crecía y se fortalecía a pesar de los obstáculos y a pesar de la oposición del enemigo. La palabra de Dios no se detiene y seguirá y seguirá y seguirá expandiéndose por todo el mundo hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Brother, esto no eres tú. Esto es la palabra de Dios. Esta es la gracia de Dios. Esto no es, tú no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada sin la gracia y el poder de Dios. Tales ejemplos y advertencias como deberían estimularnos a ser diligentes a fin de que obtengamos la aprobación de Dios. Tenga cuidado. Hay gente que están inventando evangelios. Hay gente que están inventando historietas y formas de cómo manipular diabólicamente. Tenga cuidado. Hubo hombres fieles. Abraham fue fiel a Dios al extremo de aceptar matar a su hijo. Y gracias a Dios que antes de que el cuchillo bajara, el Dios de provisión dio el carnero para el buen sacrificio. Job fue fiel a Dios, pero pues aun cuando lo había perdido todo absolutamente. Moisés fue fiel a Dios, pues aun cuando fueron muchos años en el desierto, él continuaba haciendo la voluntad de Dios a pesar de sus debilidades y sus flaquezas. Daniel prefirió, aún estando en la cueva de Adulán, antes de adorar a otro Dios, que no fuese el Dios de Israel. José fue fiel y huyó de las manos de la mujer de Potifar y llegó a ser segundo en posición en el palacio egipcio. Esteban cayó y enmudeció y fue apedreado y fue hombre fiel hasta la muerte.
Cristo no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero y fue fiel y cumplió todo lo que el Padre le dijo. La fidelidad paga, yes. La fidelidad paga natural aquí en el mundo natural. El que tú seas fiel a tu amigo, a tu hermano, a tu amigo, a tu familiar, a tu esposo, tu esposa, todo, la fidelidad paga. La fidelidad paga a tu empleado, a tu jefe. La fidelidad paga al pastor. La fidelidad paga. Dios quiere enseñarnos que seamos hombres y mujeres de palabra y de fidelidad. No es nada más lindo que tener gente a tu lado que sean fieles. Porque, oye esto, si no le eres fiel al Señor, a mí tampoco. Si no eres fiel al Señor, pues uno no puede hacer nada. Hay que seguir amando. Si no le somos fieles al Señor, mejor es dejarlos como locos. Dios tendrá su recompensa, ¿no? Y Él terminará la obra que comenzó. Pero cuando aprendamos a ser fiel al Señor, a sus estatutos, a ser obediente, a que nuestra mente sea renovada diariamente, porque estamos absorbiendo de todo lo que está por ahí. Todo el mundo hablando. Palabra, métete a la palabra, confirma en la palabra, busca la palabra, escudriña la palabra, métete que el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Deja que tu mente no manipule tu vida. Deja que la mente de Cristo sea la que tu pensamiento sea renovado. Cuando somos fieles al Señor, Él nos da recompensa. Él nos recompensa. No importa por las tribulaciones que estés pasando, por los obstáculos que tú estés pasando. El fin de todo es llegar al premio, llegar a la meta, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso al Señor. Dios es grande. ¿A cuántos Dios les habló? Amén. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria a